como comentaba en otros videos, en el periodo entre 1850 y 1950 fue la primera etapa de inmigración de distintas partes del mundo, donde, bueno, Argentina era un país elegido porque ofrecía paz y muchos territorios que había que colonizar. Donde en gran parte de la Argentina, la zona de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, eran las mejores tierras y de mejor acceso. Pero todo lo que era la zona de la Mesopotamia y sobre todo la zona de Misiones era una zona muy difícil, de muy difícil acceso. Como es que, bueno, el mismo gobierno colaboraba con los inmigrantes para darles una porción de tierra, que era una chacra. Una chacra es una porción de tierra de 25 hectáreas, y los ayudaba a llegar hasta lo que hoy por hoy es Misiones. Donde el medio de transporte principal eran pequeños barquitos, ¿no?, que remontaban el río Paraná, les podía llevar una semana, 15 días o más, salir desde Posadas hasta lo que hoy por hoy es Candelaria, que bueno, ahí estaba el principal atracadero. Por supuesto que algunos llegaban a Corrientes, otros llegaban hasta cerca de Iguazú, pero la principal zona que buscaba el gobierno poblar era la zona centro de lo que hoy por hoy es Misiones, porque era de muy difícil acceso y bueno, había que poblar porque estaba en riesgo inclusive los límites de Misiones. Ya habíamos perdido territorio en otros tratados, tanto con lo que hoy por hoy es Brasil y Paraguay. Así que imagínense el contexto. No había caminos, por supuesto que no había comunicaciones, y estos llegaban a un pequeño atracadero en el río Paraná, que me gustaría que este video sea como es en la vera del río Paraná para contextualizar. Hoy por hoy uno llega en un auto cómodamente hasta el río Paraná y se puede, no sé, ensuciar los pies con el barro de algún barranco. Pero imagínense esos barquitos que atracaban en cualquier lugar, estos inmigrantes, quién sabe, una familia o una persona sola, con lo puestos. Algunos tenían la suerte de venir con algún baúl y algunas herramientas. Se bajaban y por ahí había algún caserío al lado del río, donde se aprovisionaban de lo que podían, y ahí comenzaba la caminata por la selva. Si uno fue a Moconá o a Iguazú, uno va por la pasarela cómodamente y uno ve la selva, ¿no?, a la margen de estas pasarelas. Imagínense solo caminar 15 o 20 metros en la selva con, no sé, las enredaderas, las espinas, los árboles, inclusive con todo tipo de animales, reptiles. Estos inmigrantes que venían muchos de ellos de Europa, de Japón o de otros países, acostumbrados a otro tipo de climas, ¿no?, climas fríos o otro tipo de climas, se encontraban en la selva misionera con toda su hostilidad. Los insectos también eran, hoy por hoy, imagínense que hoy por hoy también es un problema estar sin repelente. Esto nada más hace 150 años, 200 años, estos inmigrantes caminando por la selva y más, hay una gran dificultad adicional. Estos inmigrantes que llegaban a Misiones eran los más desprotegidos, desfavorecidos, porque las mejores tierras le daban a los más o menos acomodados en esas mejores regiones. Pero acá llegaba el pobre colono, ese inmigrante que dejó su país, que estaba en guerra, que estaba en crisis, en la pobreza, con meses y meses de problemas de nutrición. O sea, venían muy desnutridos estas personas, y caminar desnutridos, sin la ropa ni equipamiento necesario, y caminar por la tierra. Muchos de ellos murieron en la tierra, murieron en la selva en el intento. Y acá hay una parte de la historia muy poco comentada y casi no está escrita. El aborigen ya estaba otra vez viviendo en la selva en sus formas originales, en sus chozas, donde ya cargaban con la influencia
de los jesuitas que se habían ido, después vinieron los franciscanos, también dejaron su impronta. Y entonces el aborigen aceptaba al inmigrante, y en muchos casos el aborigen ayudó a sobrevivir a este inmigrante en la selva, donde el inmigrante acompañó y hasta donde se fueron asentando estas personas. Imagínense que en el centro de inmigrante en Buenos Aires, cuando le asignaban las chacras en la zona centro de Misiones, tuve la oportunidad de ver algunos mapas que están ahí a disposición, tenían errores en sus límites y algunos de hasta 50 kilómetros en sus límites. Imagínense la dificultad de bajarse en Candelaria, caminar 20, 30, 70, 100 kilómetros por la selva, ¿no? Días o semanas caminando por la selva en búsqueda de su chacra asignada. Por supuesto que sin ningún parámetro. Uno tuve la oportunidad de hacer caminatas por la selva de 10, 15 kilómetros. Es tremendamente agotador, con toda la adversidad que presenta la selva. Y eso que fui con equipamiento, por supuesto que una caminata durante el día, pero estos inmigrantes dormían en la tierra, dormían donde podían en estos días. Así que el aborigen acompañó, y estos inmigrantes se asentaban hasta donde llegaban. En algunos casos ya habían algunas casas o algunos asentamientos donde por ahí venía un ruso y se encontraba con un inglés, o por ahí ya había un japonés instalado y había algún nórdico en la zona. Y con las diferencias de idiomas y todo, las comunidades eran muy amables, al recibir a los nuevos colonos que venían a asentarse. Le daban algo de comida, y al otro día estos colaboraban en algún quehacer de la chacra, y así se fueron armando las colonias, donde la comunión de estas comunidades permitieron primero la supervivencia, y después, pasados los años, como la tierra misionera es tan rica, producía mucho más allá de lo esperado que en otras partes del mundo. Otra gran adversidad al momento de que un colono se instalaba en una zona era la misma selva. Había que tumbar selva, con árboles que se abrazaban entre 2, 3 y 4 personas, de madera dura, ¿no? Árboles de 40, 70 o más de 100 años, que había que tumbarlos para hacer un claro en la selva y poder cultivar la tierra. Y bueno, así fueron pasando los años, estas colonias se fueron organizando, y los excedentes de producción empezaron a comerciar con las colonias vecinas, y con el tiempo estas colonias organizaron cooperativas donde ya podían comercializar sus productos a escala, y ahí sí ya empezaban a sacar la producción básicamente por el río. Después llegó el tren, el ferrocarril, hasta Posadas, que eso facilitó muchísimo el comercio. Yo tengo una gran admiración por estas personas, estos héroes que lograron hacer esta hazaña de poder colonizar esta zona centro de Misiones, que algunos colonos que tenían su chacra asignada en la zona de Apóstoles terminaron en Oberá, y los de Oberá terminaron en el Soberbio, o más al norte hasta San Pedro llegaron, pensando que ese lugar era su chacra asignada. Así que yo tengo una gran admiración, y estas historias se están perdiendo, y muchos de estos abuelos ya murieron, pero le contaron a alguien. Por ahí ustedes tienen algún vecino que conoce alguna historia, pidan que cuenten, porque hay un tema. El inmigrante que vivió todas estas pericias considera la etapa de su vida la más precaria y miserable, que mucha gana no les da de contar. Esto en otro video voy a contar cuando
armé este esquema de hablar con inmigrantes, donde la excusa era que me enseñen a tomar el primer mate de la mañana, y en este primer mate de la mañana, con preguntas muy sutiles, lograba que me cuenten parte de su historia, y en algunos casos fui hasta 6, 8, 10 veces, porque hasta ellos se sentían bien de poder desahogarse, de poder contar esas experiencias, que hoy por hoy encuentro esta forma de poder hacer trascender todo lo que me contaron. Así que lo que nos queda por hacer es preguntar a los abuelos, a los vecinos o a alguna persona que conozca alguna historia, y escriban, agarran un papel, un cuaderno o un blog. Hoy por hoy las redes sociales nos permiten escribir y subir en línea, y hay muchas personas que están interesadas en estas historias, y yo sé que con el tiempo se van a ir uniendo estas historias. Ya hay muchos trabajos avanzados. En Oberá tenemos el Parque de las Naciones, Confederación de Colectividades, que organiza la Fiesta Nacional del Inmigrante, donde en mí tengo muchísimas ganas de que hoy por hoy ya está la herramienta, y utilizarla al máximo para poner en valor la historia y la cultura de nuestros antepasados. Así que bueno, desde ya muchas gracias por ver estos videos. Les voy a agradecer mucho sus comentarios, que me ayudan a crecer. Quiero mejorar, así que bueno, síganme, un like me viene muy bien. Muchísimas gracias.